Gracias por seguir con nosotros. Y lo decíamos antes de irnos a la pausa, nos acompaña don Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical. Don Pepe, qué gusto verlo aquí temprano. Bueno, yo encantado, sobre todo, encontrarme con un equipo como el de ustedes, un equipo estelar, de verdad. Sí. Estelar nada más es el Licey. Mire, y esta vestida de Licey. Más le vale. Pero quizás los que están en su casa y que nos ven hablando con Pepe Abreu, quisieran saber algunas cosas como que uno no entiende. Ayer se habló de una decisión del Comité de Salario que había aumentado los salarios en varios renglones, y como la mayoría de la gente sigue ganando lo mismo, sería bueno que tú le explicaras a quiénes beneficia y cuál es el impacto de estos salarios y tarifas que subieron de precio. Sí, es importante decir que ellos lo que estaban haciendo es una especie como de recuento, ¿verdad?, de lo que se había hecho durante el año en materia, sobre todo, de las tarifas de la construcción. Tú sabes que la construcción tiene tarifas diferenciadas para el plomero, el carpintero, el albañil, el varillero, el mozaísta. Una división, ¿verdad?, tarifaria que se da ahí. Entonces, esas tarifas se van discutiendo prácticamente en cadena. Y yo le decía a los muchachos de la prensa que preguntaban por el tema, le decía, en la construcción las tarifas son como una especie de referente nada más. Porque donde se da más la negociación entre el cliente y el trabajador, ¿te fijas? Es ahí, precisamente, en la construcción. Si una gente te va, a veces un albañil de esto, ni siquiera se guía por el tema de la tarifa, sino por la forma en que... Por el mercado. Más bien por el mercado. Fíjate que es muy diferente, Anisa, a trabajador, por ejemplo, de empresa, tú ves, como tal, que ese sí que no puede discutir y que tema de mercado, cosas así. No es un mínimo ahí y tú tienes que ajustarse a ese mínimo, ¿entiendes? En el caso del trabajador de la construcción, esas tarifas son especie de referencia para poder entonces hacer la discusión ya con el empresario, con la empresa que lo contrate, con el individuo que lo contrate. Entonces, el comité lo que ha hecho es hacer un recuento de esa tarifa que cada 2 años se revisan, ¿verdad? Pero que se revisan en diferentes renglones. Por eso es que aquí aparecen muchos mínimos, tú ves, porque en construcción hay tanto mínimo como funciones como personas que... Exactamente, se desempeñan en la construcción. Ok, el año que acaba de transcurrir, el 2015, llevó una jornada atlética de ejercicio del poder para la consecución de una mejor valoración del trabajo del obrero y del empleado en República Dominicana. Lo que se discutía era el salario mínimo, y así fue. Mucha gente ganando poco dinero y se discute si es mucho lo que se le estaba otorgando. ¿Qué plantea este nuevo año? ¿Cómo va a continuar la negociación? ¿Cuándo corresponde? ¿Y cuáles son los planes de trabajo de las centrales sindicales, principalmente la que usted encabeza? Tú sabes, Franklin, que como tú decías, ¿verdad?, fue una discusión tensa que terminó hasta en una rotura, ¿tú entiendes? No pudimos ponernos de acuerdo, por ejemplo, en un mínimo que fuera aprobado con el consenso de los 3 sectores, sino hubo una votación del sector empresarial junto con el gubernamental para el famoso 14%, que llevó el mínimo mayor a 12.700 pesos. Es el mínimo mayor. Y como ustedes vieron, dice el gobernador del Banco Central que el quintil menor, ¿entiendes?, de los 5 quintiles que dividen los grupos de consumo, dice él que necesita 13.500 pesos para cubrir la canasta que ellos le asignan a ese quintil, que es el 1, tú ves. Entonces, si la empresa más grande, su mínimo fue 12.300 pesos, quiere decir que ni siquiera en la empresa más grande se alcanza el quintil para comprar, ¿verdad?, con lo que se gana. Pero además que el trabajador que recibiría ese salario bruto de 12.000 y tanto, no es lo que recibe neto. No, por supuesto que no. Porque hay que hacer la aclaración, claro, que es mucho más distante. Claro. Porque él va a pagar seguridad social, él va a pagar una serie de gravámenes que no están ahí. Que están ahí. Entonces, nosotros por eso, uno dice, bueno, el tema del mínimo que se puso ahí para esa escala mayor, porque hay que recordar que Zona Franca son 7.500, que el sector turístico son 7.000, hay que recordar eso también, y que cuando tú lo promedias, lo que te da aproximadamente unos 7.000 pesos, nada más. Entonces,
la gente está ganando, Frank, entonces la mitad de lo que el quintil menor costaría para canasta familiar. O sea, no alcanza ni siquiera al total del quintil menor lo que paga la empresa más grande en ese cuadro que tenemos. Déjame hacerte una pregunta casi absurda, sí, pero que yo supongo que el que esté en su casa quisiera saberlo. No es posible que el movimiento sindical busque como aliado al presidente de la República y al gobernador del Banco Central para procurar un aumento de salario. Lo digo porque el presidente ha dicho de manera reiterada que con 10,000 pesos no se vive. El director de Impuestos Internos dice que uno de los problemas que tiene la composición de los impuestos en República Dominicana es el bajo ingreso de la población, y el gobernador del Banco Central no solo dijo que no se vivía con el salario mínimo, sino que no quieren que él lo diga. Así o sea, él dijo que no quieren que diga que hay que aumentar los salarios. Si yo fuera tú, Pepe, yo me aliara con el presidente de la República y esos funcionarios, y yo supongo que el aumento de salario está a tiro de hit. Lo que pasa es que el presidente, cuando él habla, ¿verdad?, él se olvida que él es empleador también de unos empleados que ganan 5,150 pesos, como mínimo, ¿me entiendes? Entonces, como él es un empleador que paga también mal, cuando se ve frente al otro sector empleador, ¿verdad?, al privado, como que carece como de calidad, ¿me entiendes?, para plantear una posición como la que él asume, que uno está de acuerdo con ella, pero que él tendría que dar un ejemplo comenzando por su casa. ¿Tú ves? ¿Cómo? Bueno, adecentando los salarios del sector público. No hemos cansado de hablar, ¿verdad?, del tema de los policías, de los empleados de la burocracia estatal. Aquí solamente en el plano estatal logran mínimo reconocimiento los maestros, ¿entiendes? Todos sabemos, 4% de la educación, porque ha habido capacidad de movilización y de presión, el sector salud, que logra cierto reconocimiento, pero los demás empleados públicos, todo el mundo sabe que viven en una situación altamente de salario, de sueldo y pensiones miserables. Entonces, por eso, cuando él habla, sus argumentos carecen de la fuerza del ejemplo, tú ves lo que, por la situación que tiene en lo interno. Entonces, por eso, aunque uno lo quiera tomar como aliado, el sector empresarial entonces lo que le dice a uno es, bueno, pero por lo menos nosotros discutimos cada 2 años, ¿entiendes? Discutimos algo. Pero ¿y el gobierno cuándo discute con ustedes el tema salarial? Entonces te encuentras con que uno no tiene frente a eso una respuesta que dar. Y el gobernador del Banco Central, ¿verdad?, uno dice, qué bueno que él por lo menos reconoció que no solamente el sector privado, él dijo también y reconoció que los salarios del sector público son... Es que no hay manera de que lo pueda negar. El sector público es el mayor empleador el mayor empleador, dominicana. Y entonces uno piensa que como él está manejando la economía y el Banco Central que maneja la economía, el tema de la inflación, el control de la moneda, etcétera, etcétera, uno lo que pensó, Altagracia, fue cuando se dijo eso. Pero sería bueno que el gobernador le proponga al presidente la fuente, ¿verdad?, de dónde sacar esos recursos, porque están ahí los recursos, porque te hablan siempre de la fuente. Bueno, pero como gobernador del Banco Central, a lo mejor él tiene modo de plantear cuáles son las fuentes donde se pueden conseguir los recursos para adecentar los salarios del sector público. Si se hiciera eso del sector público, uno piensa que tendría más fuerza entonces frente al sector empresarial como tal, para exigir una situación salarial distinta a la que se vive en el país. Pepe, nosotros pensábamos que el año pasado iban a llegar al fin a algún tipo de acuerdo para lograr una reforma al Código del Trabajador. Inicio de año, sabemos que se retiraron de la mesa. ¿Qué se perfila para este año con relación a ese tema que todavía está pendiente? Bueno, hay que decir que esa negociación quedó rota. Ese diálogo quedó roto, ese diálogo nosotros lo dimos por cerrado, para hablarlo así claro. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos esta discusión, vinimos aquí precisamente a este programa y tú decías, qué reunión tan tensa, nadie se sonríe, dijiste tú. Es verdad. Estábamos aquí, ¿verdad? El lenguaje corporal hablaba. Y ciertamente fue así, ¿verdad? Entonces, todo eso se mantuvo así siempre, tú ves. Nunca dejó de ser diferente en ese aspecto, por un asunto que, claro,
y Altagracia y Franklin, y tú saben, ¿verdad?, que el sector empresarial, por ejemplo, su énfasis fundamental estaba centrado era en eliminar prestaciones económicas, flexibilizar contratos y aumentar jornada. Entonces, dime tú. Pero aumentar jornada más allá de las 8 horas. Más allá de las 8 horas, porque ellos te querían, por ejemplo, fíjate en esto, Altagracia. Tú sabes que hay empresas que por su situación tienen horarios especiales. Bueno, horarios especiales. Turismo, por ejemplo. La gente que está en medio de comunicación es como los militares, lo que tiene horarios especiales, distintos. Empleado de la tienda. Un domingo puede ser ¿entiendes? Un domingo puede ser como un lunes, ¿tú entiendes? Sí. Para una gente que esté en los medios o que esté en determinadas áreas de la salud, etcétera, etcétera. Pero ellos querían extender eso, Altagracia, a todas las empresas. De manera que no se pagaran horas extras. Las extras y los días feriados y no laborables, tú sabes, que se pagan 100%, pues se eliminaran. Ellos querían meter el tema en vez de las 44 horas semanales, ellos querían elevarla a 48. Entonces, el alegato era que así ellos emplearían más personas, etcétera, etcétera, pero es lo contrario. Si tú elevas jornada, emplea menos, ¿entiendes? Lo que tú haces es que a una sola persona le cabe una jornada mayor y por tanto va a necesitar menos trabajadores. Entonces, no pudimos, por supuesto, avanzar y ponernos de acuerdo. Cuando nos vimos en puntos como, por ejemplo, el tema de las prestaciones, ellos decían, el mérito de antigüedad de la persona debe cubrir solo 3 años de su etapa laboral en una empresa. Es decir, si yo tengo 15 años en una empresa, solo me van a reconocer para fines de prestaciones 3 años. Porque su alegato era que como ese trabajador va a tener una pensión al final de su vida, debe esperar la pensión y solo recibir 3 años, pero de un fondo que decían ellos, iba a formarse con la contribución del Estado. ¿Entiendes? Para que el trabajador que tuviera que rompiera su contrato con una empresa o la empresa con él, fuera a ese fondo, tú ves, a cobrar supuestamente las prestaciones que le correspondían y que la empresa no iba a tener esa carga, esa responsabilidad. Su alegato era que así ellos iban a poder subir los salarios, porque ellos alegan que no suben los salarios más, porque de que supuestamente las prestaciones son una carga que le impide aumentar los salarios, porque si suben los salarios, aumentan las prestaciones. Entonces, por eso, dicen ellos que eso hace el despido costoso y que para bajarlo, entonces lo correcto era desmontar el tema de las prestaciones. Ellos nos decían a nosotros, 2 cosas nos decían. Una, nosotros vamos a hacer eso es para la generación futura de trabajadores, no es para lo de ahora. Los de ahora tienen asegurado lo que les corresponde como prestaciones acumuladas. Ahora, los nuevos que se contraten a partir de esa reforma, entonces ya entrarán con esos nuevos códigos. Y además, ellos nos decían en un momento dado, si ustedes no quieren que se haga para la totalidad de los trabajadores, entonces vamos a hacerlo para que los trabajadores que sean, por ejemplo, de ejecutivos medios hacia arriba en las empresas, no estén entonces cubiertos por derecho a prestaciones. Que el trabajador que esté cubierto por prestaciones sea trabajador de bajo rango y bajo ingreso. Pepe, el precio internacional del petróleo ha llevado el barril a 30, un poquito menos $30. En la República Dominicana el gobierno, el Estado sigue con el nivel de impuestos que lo mantiene el combustible, principalmente gasoil y gasolina, a un precio muy alto. Si se produjera una verdadera reducción del precio del galón de los combustibles y los sindicalistas, los empresarios de transporte fueran justos en disminuir el precio del uso de esos vehículos, ¿no sería un aumento relativo del usuario de esos vehículos de motor para transportarse, beneficiándose de esa cascada de disminución del gobierno, menos impuestos, de los sindicalistas del transporte, menos precio por el transporte y que el usuario al final de cuentas reciba el beneficio? Ese fuera un aumento de lo más importante. Lo que pasa es que lo hemos dicho, ¿verdad? Lo decía el señor Epayá, está hablando con usted de ahí. Aquí el tema de los impuestos es lo que verdaderamente sube, más allá de lo que debe ser los combustibles. Aquí hay una carga de impuestos frente a los combustibles que es enorme. Entonces eso, fíjense que pese a que el barril de petróleo está hoy a menos de 30, los precios de los combustibles, ¿verdad? O sea, como se están vendiendo los combustibles, sí, es como si estuviera a 80.
es más o menos así. Sí. ¿Por qué? Por un tema de que los ingresos gubernamentales y demás asuntos de pago de deuda, qué sé yo qué cosa, es precisamente de ahí que se coge. O se obliga a la gente a pagar una deuda que no contrajo, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que hace el precio de los combustibles que llegue a los niveles en que está. Por eso es que tú tienes razón cuando dices, si hubiese de eso una actitud razonable frente a eso, se desmontaran todos estos impuestos, entonces, por supuesto, habría un precio de los combustibles mucho más bajo, tanto para transporte de carga como para transporte normal de pasajeros, etcétera. Y hubiese por necesidad que bajar esos renglones. Pero se justifica que no, debido a que los precios de los combustibles se mantienen como si el barril de petróleo estuviera en 80. No, pero esa franja de la población no tiene forma de protestar, de manifestar su inconformidad, no quema goma, no rompe carros, no tira grapa, no pelea con la policía, solamente aceptar que eso es así porque es así. Sí, esa franja de la población, como tú dices, habla nada más, ¿entiendes? Habla, pero no se organiza para actuar, sino que habla y se queja sobre el tema, pero no lo expresa en manifestaciones como lo hacen otros, ¿entiendes? Lo que en el nivel que tú dices, bueno, hasta violento. Vamos a ver lo que nos trae el año con relación al tema de los salarios y al tema de los empleados, sobre todo los empleados públicos. Tal vez se puede lograr algo, damos un año electoral. Es posible, ¿verdad? Es posible que sea así. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Siempre. Señores, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos, no se muevan.